Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta, la tercera conferencia del programa de formación Los 10 son de Derechos Humanos. Un programa inspirado, por supuesto, en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde cada mes, el día 10, estaremos aprendiendo sobre un tema de actualidad en materia de derechos humanos y en esta ocasión estaremos hablando sobre educación sin violencia, el rol fundamental de las y los adultos para hacerlo realidad. Y es que en este mes tan importante que estaremos llenos de festejos para nuestras niñas, niños y adolescentes, y estaremos también recordando aquellos momentos de nuestras vidas antes de que adquiriéramos la mayoría de edad, cómo nos sentíamos, qué tipo de cosas nos llamaban la atención, qué tipo de situaciones nos ocasionaban miedo y la confianza que teníamos siempre en las personas adultas para garantizar que nos ayudaran y nos auxiliaran cuando más lo necesitábamos. Y por eso en esta ocasión quiero agradecer a la doctora Catalina Otón, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, que nos va a estar dando esta importante capacitación diciéndonos cuál es el rol que nos corresponde a cada una de las personas adultas para asegurarnos de construir poco a poco, pero mantenerlo de manera constante y cada vez más fuerte, los espacios seguros para nuestras infancias y adolescencias en las escuelas. En este mismo sentido, quiero agradecer al Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a través de su director, el maestro Jorge Vale, que nos apoya en esta ocasión en cada uno de estos programas de formación con la interpretación para lengua de señas mexicana a través de la intérprete Dacia Osuna, que realiza la labor tan importante de acercar esta información para las personas que así lo requieran y garanticemos que cada vez esta información llegue a más y más personas. Recuerden que tenemos un canal especializado para la interpretación de lengua de señas mexicana al que pueden acceder directamente aquí a través del canal de Zoom. Pues sin más, quiero decirles que agradezco mucho su presencia y les invito a disfrutar de esta conferencia. Si todavía no se registran, recuerden hacerlo en el link que se encuentra en el chat. Muchas gracias. Cedo la palabra a la visitadora adjunta, Catalina Otón. Adelante, Cati. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla para compartirles la presentación. Muy bien, pues el tema de la plática de hoy es educación sin violencia, el rol que tenemos las personas adultas dentro de la comunidad escolar para esta labor fundamental de mantener la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes bajo nuestro cuidado. Lo que vamos a platicar es hoy lo más importante para empezar a cuidarlos es saber reconocer las formas de violencia que ocurren en los entornos escolares, conocer cuáles son las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para que nos guíen sobre lo que hacer y lo que no hacer y platicar algunas estrategias de prevención y de intervención. Generalmente concebimos que las violencias en la escuela se limitan al bullying, al acoso escolar, al maltrato del personal educativo hacia los estudiantes o actos de violencia sexual. Sin embargo, existen distintas otras formas en cómo se pueden generar entornos violentos o cómo podemos violentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Una de ellas es la violencia que se ejerce dentro o desde el sistema educativo, cuando se implementan normativas o reglamentos o acuerdos de convivencia violatorios de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y ajenos al interés superior de las niñas, como impedirles que ingresen al plantel por el pelo o por alguna cuestión de su apariencia, o también negarles documentos o audiencias para los padres. Y esto pasa porque no tenemos el conocimiento sobre cómo o cuáles son nuestras facultades y nuestros deberes como personas trabajadoras del sistema educativo, pero también como padres, madres o tutores. En el momento en que conocemos cuáles son nuestros derechos, pues nadie va a poder vulnerarlos, ¿no? La otra forma de violencia es la que se ejerce hacia la escuela o hacia el plantel, hacia las instalaciones, que esto ocurre
compartimos información falsa con un fin distinto al interior superior de los niños, es decir, como padres o madres, le decimos, no hagas caso a esto, o hablamos mal de la escuela delante de los niños, y esto pues confunde el deber de atender las instrucciones que se les dan a los estudiantes, ¿no? Pero también cuando esparcimos rumores o chismes malintencionados o sin confirmar, y obvio, pues los actos de vandalismo que afectan las instalaciones o los espacios, la integridad de los espacios que pueden brindar comodidad o un entorno apropiado para el aprendizaje o la seguridad de los estudiantes. Y la que más frecuentemente vemos o la que más conocemos es la violencia que ocurre en la escuela. Y esta se puede dar tiene dos nombres, que puede ser maltrato cuando ocurre de un adulto hacia un niño, niña o adolescente, o viceversa, o incluso entre adultos, entre el personal de la institución con los padres o los familiares de esos niños, niñas y adolescentes. Y también vemos las situaciones de acoso escolar o bullying, que es cuando se dan los actos o las agresiones entre los estudiantes. La violencia en la escuela se da de la misma forma que como ocurre la violencia en la sociedad, porque recordemos que las escuelas son un microcosmos de lo que ocurre en nuestra realidad al exterior. Entonces, generalmente asociamos estas violencias como la forma física, los golpes, etcétera, los empujones, la violencia verbal a través de insultos, amenazas, pero también se da la violencia emocional, la violencia psicológica, que es cuando se mantiene en tensión o en continuo estrés a los estudiantes, la violencia digital, que es esta forma de acoso o de calumnias o de señalamientos a través de plataformas o medios digitales, la violencia sexual, que se habla poco, pero ocurre, que es pues cuando levantan la falda de las chicas o cuando bajan el pantalón para que se burlen los demás o cuando se dan estos tocamientos inapropiados. Y también, o sea, no solamente viene de las personas adultas, sino también se da entre los mismos estudiantes. La violencia social, relacional, que busca aislar a una persona o impedirle que participe o acceda a las actividades o a las instalaciones. La violencia patrimonial, que es cuando se dañan las cosas, los uniformes, los útiles. La violencia de género, eh, que es la que se da por ser chicas o cuando no entre hombres, cuando no se alcanza a demostrar de manera satisfactoria para el colectivo o lo que se considere satisfactorio para el colectivo, que se es lo suficientemente hombre o masculino o lo suficientemente femenino. Y eso es muy frecuente. Y en los últimos tiempos se ha incluido en el catálogo de violencias escolares la violencia de pareja, que viene del término de dating violence en inglés, y se trata de estas relaciones sentimentales que ocurren entre estudiantes en donde se dan pues las mismas acciones o actos de violencia como pues control de a dónde van, qué se ponen, a quién le hablan o el celular, y pues son como el caldo primigenio o son estas pequeñas muestras que ya van dando de futuros generadores de violencia doméstica o intrafamiliar o hacia las mujeres. Estas violencias, como les decía, no nada más se manifiestan a través de actos físicos o que se materializan en la realidad a través de insultos o nombramientos o apodos, sino también se da cuando se ocultan las pertenencias o los robos o cuando se le impide a llegar a un punto, pero también cuando se retiene a un estudiante en contra de su voluntad, cuando no se le deja irse a su casa cuando ya se quiere ir, cuando se les encierra en el baño o en algún espacio, pues estas también son formas de violencia. Y también es muy importante estar atentos a otras manifestaciones de estos actos de violencia que se pueden estar suscitando dentro de los entornos escolares, como los susurros, cuando pasan en el salón, las muecas o estos
sonidos que se hacen, por ejemplo, cuando hay chicos que participan mucho y vuelven a levantar la mano y se escucha el ¿no? Hay que estar muy atentos a cuando se les ponen apodos o cuando los estudiantes quieren hablar y alguien o los interrumpe o simplemente pues como atropella lo que están diciendo, ¿no? Las burlas amistosas, tenemos que hablarles a nuestros hijos e hijas sobre cómo identificar hasta qué punto es convivencia o lo que llamamos carrilla y cuándo ya son actos de violencia velados, ¿no? Como decimos, fuego amigo, que es identificar si cuando yo estoy interactuando en estas formas pues de carrilla, yo puedo también decir, o si solo me dicen estos comentarios de broma o de chill, como dicen ahora los muchachos, y que cuando yo quiero decir algo, no me dejan porque, ya vas a empezar a llorar, o ay, por eso nadie te habla, porque no aguantas nada. Estas son otras formas de violencia. Los celos, no nada más entre parejas, sino con amigas, de que no le hables a tal persona, nada más júntate conmigo, o ya no te vamos a hablar porque le hablaste a X, ¿no? Manipular o dañar la imagen o estarse metiendo con alguien para desesperarlo. Estas acciones que no son de alto impacto aparente, pero que son como este cuchillito de palo que está poco a poco mermando y que algunas veces cuando se denuncian o cuando tú las platicas, las otras personas te dicen, ay, pues no es nada, no prestes atención, no hagas caso, ay, pues ni que fuera para tanto, es solamente un comentario, pero en realidad es la acumulación, es la constancia, es la repetición lo que genera los efectos tan adversos que tienen las violencias en la escuela. Y por supuesto el chantaje, es de si no haces lo que yo digo, entonces voy a publicar tal cosa, voy a publicar una captura de pantalla o le voy a decir a tal persona esto. Y la extorsión, que es esta forma de chantaje, pero que ya involucra un beneficio patrimonial o de algún otro tipo, ¿no? Pues si no me haces la tarea, yo te voy a pegar. O si no me das tal cosa, pues te va a pasar esto otro. Las consecuencias de las violencias que se viven en la escuela han sido estudiadas desde los años 70 del siglo pasado. La UNESCO, digo, la UNICEF reconoce que estos efectos no son nada más a corto plazo, sino que impactan el resto de la vida de quienes viven estos fenómenos de violencia. También ya se conoce el impacto económico que las formas de violencia escolar generan y se estima que rondan alrededor de 7 billones de dólares al año. Entonces, si ya no nos interesa nada más el bienestar o conservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, pues también podemos apelar a las instituciones por estos otros afectaciones económicas y patrimoniales que pueden sufrir pues las escuelas. Para quien recibe la violencia, pues es ampliamente conocido que generan una serie de efectos psicoemocionales que pues van desde la baja autoestima, la falta de autoconfianza, estados de estrés, la depresión, la ideación de autolesión o ideación suicida, y pues se conoce que el bullying el acoso escolar es la causa número 1 de suicidio infantil y juvenil, no nada más en México, sino a nivel mundial, relacionado o no relacionado con situaciones de salud mental. Estos estados alterados o afectados de la psique o de la emoción de los estudiantes se somatiza y se convierte en manifestaciones de dolores de cabeza constantes, falta de apetito o trastornos alimenticios, o trastornos en el sueño. De repente nuestros hijos pueden estar durmiendo más o sin poder dormir, o puede pasar que empiecen a comer para tranquilizar o aliviar esta angustia emocional. Y obviamente todos estos síntomas o todos estos padecimientos afectan el propósito principal por los que los enviamos a la escuela, que es pues desarrollar sus habilidades pues de aprendizaje y de socialización. Un gran mito es que nada más quien vive la violencia o quien la recibe sufre estos efectos. Se ha descubierto o se ha estudiado que quien genera la violencia también
resiente efectos psicoemocionales como estados de ansiedad o depresión. Y pues si a una persona se le permite, se le tolera que vaya haciendo lo que le da la gana, aún en perjuicio de otros, pues va fortaleciendo, va reforzando esta idea de que pueden hacer lo que quieran sin meterse en problemas. Y pues cuando tienen 15 años o cuando tienen, no sé, 10, a lo mejor no es tan trascendente, pero cuando, un ejemplo, ¿no? Si yo sé que no me va a pasar nada cuando rompo las reglas o hago cosas indebidas, pues después me va a parecer fácil conducir si estoy alcoholizado o transgredir otras normativas. Y está asociado con conductas delincuenciales. Se sabe que aproximadamente el 30% de personas generadoras de violencias escolares se cometió actos delictivos, el 15% estuvo privado de la libertad y alrededor del 40% fue víctima o victimario de violencia de género. No es el karma o no es la maldición que te cayó por haber sido generador de violencia en otro momento, sino es esto que les digo, o sea, es el no haber sido contenido, no haber sido redirigido a todas estas energías o esta forma de gestión de las frustraciones o de las pulsiones en etapas formativas. Entonces, pues eso deforma lo que tú te permites hacer más adelante. Y algo en lo que más debemos prestar atención, porque generalmente no se le da la trascendencia adecuada, es que cuando nuestros hijos o hijas están en un grupo en donde hay situaciones de violencia y no son los victimarios ni el generador de violencia, algunas veces como que nos sentimos aliviados y decimos, no, pues mientras mi hijo no sea o mi hija no sea la que está en problemas, pues no, tú no te metas. Sin embargo, pues se sabe que estar expuesto a situaciones prolongadas de violencia afecta también a las personas, genera sentimientos de culpa o de frustración, aumento en los niveles de estrés. Y lo más trascendente es que también afecta el desarrollo cognitivo y y el desarrollo de habilidades académicas. Estar pensando o estar atentos, ya sea por morbo o por temor de en qué momento se va a volver a suscitar una situación violenta, le digo, por el chisme o porque realmente le da mucho miedo o porque siente pena porque no está viviendo, pues interrumpe con la concentración. Y además, las personas que son espectadoras en las situaciones de violencia, pues contribuyen o facilitan, se asocia con que faciliten, ya sea poniéndose del lado de la persona generadora de violencia, como cómplices o como quienes participan en el pacto de silencio. Porque cuando hay situaciones de violencia en el entorno escolar, una de las cosas que más afecta a las víctimas es que todos saben, todos ven que está siendo acosado o violentado y nadie dice nada o nadie hace nada. Y esto, pues, de alguna forma legitima esos actos de violencia, sobre todo como se ha estudiado que muchas de estas personas que son receptoras de violencia o de actos de violencia presentan condiciones personales que los colocan en una situación de ser participantes disruptivos en las dinámicas del colectivo, ya sea del grupo o de la escuela en general, como es pues las personas que están dentro del espectro autista o que tienen alguna otra situación o que son personas muy ansiosas o que no están dentro de los estándares de la belleza hegemónica, etcétera. Entonces, muchas veces quienes están alrededor dicen, no, pues es que sí se lo merece que tal persona le haga esto, porque pues sí, es muy molesto o habla mucho o no respeta el espacio personal de los demás. Y pueden también servir como propaganda cuando son los que graban las agresiones o de repente o más adelante se conoce que se convierten también en agresores, o sea, se asocia a que repiten estos fenómenos de violencia. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tengo que hacer es conocer qué es lo que me toca como cualquier persona adulta dentro de la comunidad escolar.
si soy padre, madre o tutor de un niño, niña o adolescente, si soy docente, si soy parte del personal directivo o si soy del resto de personas que están dentro de la comunidad escolar, como quienes llevan la cafetería o quienes son los personas que externas de la escuela, como el personal de USAER, que a veces no está dentro de la institución, pero llega, o si soy el tío, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Qué es lo que yo me tengo que cerciorar de saber qué es lo que me toca? Y entonces poder actuar o tomar decisiones para actuar dentro de lo que es legal, con base en el interés superior de la niñez. Recordemos que atender el interés superior de la niñez implica no nada más pensar en que cada acción y cada decisión está orientada en el bienestar de ese niño, niña o adolescente, sino también que quede manifiesto, o sea, que no parezca que es como casual que lo atendimos. Existen pues, a nuestra disposición material de la Secretaría de Educación Pública del Estado, que son accesibles, de hecho, ahí vamos a compartir en el chat una liga en donde hay una carpeta, por si no lo quieren buscar, lo pueden bajar y hay otros materiales en los que pueden consultar. Obviamente hay mucho, mucho material que se puede ver para aprender a identificar estas formas de violencia. Sin embargo, a mí me gusta mucho recomendar este protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica en Baja California Sur. Y como tiene este nombre tan largo, se le denomina generalmente o de manera económica los protocolos hacia él. Protocolos para el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Estos están disponibles. Este documento se emitió en el 2017 y tuvo una actualización para la parte de acoso escolar, de la atención al acoso escolar, con un documento que se emitió en el 2024, que es este que tenemos aquí, que también está disponible en la carpeta de Drive que se va a poner a su disposición. Pero con que conozcamos el contenido del protocolo es suficiente y vamos a ver por qué. En este protocolo establece el marco legal que tenemos que conocer si somos una persona adulta, el cuidado de niños, niñas o adolescentes en un entorno escolar. Bien, o sea, no tenemos que ir y conocer toda la Constitución, toda la Ley General de Educación, o toda la Ley de Educación para el Estado, o la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí viene ya solamente el articulado o la parte normativa que es aplicable para el caso. Vienen también los deberes, obligaciones y responsabilidades por cada uno de estos grupos de personas adultas. Vienen para padres, madres o tutores, viene la parte para el personal docente, viene la parte para los personal directivo, para el otro personal directivo que no es directivo ni docente, y también viene algo que me parece a mí fabuloso, sobre todo si no somos expertos o especialistas en el tema, que es unas tablitas donde se muestra cuáles son los pasos a seguir y cómo, y cuáles son los pasos a evitar para cada uno de estos grupos de personas adultas de la comunidad escolar. Ahí viene la ruta crítica para la acción, de la detección, y viene un directorio de autoridades y dependencias competentes, que si bien pueden algunos de esos datos ya no estar actualizados, sí nos pueden servir pues al menos para conocer quiénes son las autoridades competentes, y pues en una búsqueda rapidita en internet podemos encontrar los nuevos datos de contacto. Por ejemplo, en esta parte, en la parte para los padres, madres o tutores, vienen una serie de puntos para la detección, para saber cuáles son las situaciones en las que aumenta el riesgo de que nuestros hijos o hijas sean víctimas de violencia, en qué debemos estar atentos, y pues sería muy largo, pero pues lo resumí en algunos puntos. Aquí es muy importante que independientemente del tema que se trate, trabajemos siempre en propiciar la buena comunicación, en hacerles saber que pueden contarnos lo que sea,
abrir canales que faciliten el que ellos se sientan cómodas hablando o cómodos hablando, porque pues algunas veces damos por sentado algunas cosas. Y esos canales de comunicación no nada más tienen que ser para con nuestros hijos o hijas, sino también hacia la escuela. Tratar de tener una buena comunicación con los profesores o las profesoras, con el personal de dirección, va a facilitar mucho que uno, pues nos puedan contactar de manera inmediata en cualquier caso que sea necesario. Y dos, que sepan que somos receptivos para escuchar, para atender los llamados, pero también para escuchar. Algunas veces llegamos cuando nosotros, bueno, nuestros hijos o hijas se comportan de una forma cuando están enfrente de nosotros, cuando no. Y eso, pues, aunque a veces no lo queremos creer, pues es así pasa. No todos y no todos en el mismo grado, pero pasa. Entonces, cuando tenemos un hijo que aparentemente o de frente a nosotros es tranquilo o tranquila o es una persona tímida o tiene alguna condición o una rasgos o una personalidad que cuando nos dicen que hizo algo, no creemos. Entonces, algunas veces llegamos a la escuela ya con, como se dice, con la espada desenvainada. Yo aquí es bien importante escuchar con oídos de duda, no dar por sentado ni una cosa ni la otra, pero sí, si nos están denunciando o solicitando algo, es importante que escuchemos. Y aunque no lo creamos, o sea, lo tengamos primero que hablar con nuestros hijos o con nuestras hijas, sí al menos no negarnos ni cerrarnos de inicio, escuchar, porque ellos son los que están allí, lo están viendo, ¿no? Es muy importante, recomiendo el protocolo, involucrarnos en el proceso educativo, proveerle lo que ellos necesitan para que no estén expuestos a situaciones negativas dentro de la escuela por falta de nuestra atención. O sea, cuando hay situaciones que no nos permiten cumplir o proveerles, pues es otra cosa. Pero si tenemos la capacidad de darles lo que necesitan, pues es importante que lo hagamos. Necesitamos estar bien alertas a los cambios de conducta. Si vemos que nuestro niño o niña o adolescente ya no come igual, come más, duerme menos, se volvió más retraído o se vuelve más desafiante, es momento de poner atención porque puede estar experimentando situaciones de violencia, a lo mejor no de forma directa, pero sí en el grupo. Es importante, si nosotros notamos que empieza a llegar con la ropa rota, el uniforme roto, que se le están perdiendo los útiles escolares y no te puede dar una explicación. Y pues a uno a veces como padre o como madre, pues le cuesta porque pues tiene que estar volviendo a comprárselos y nos gana algunas veces la molestia, pero es importante poner atención por qué se le pierde. A lo mejor alguien se los está quitando o se los está rompiendo. Por eso es importante escuchar con atención, con oídos de duda. Y cuando tenemos esta situación, es importante informar a la escuela ante la posibilidad de un riesgo. Y cuando se nos solicita colaborar a hacerlo, empezar por atender a los llamados, no decir, ay, ¿para qué nos vuelven a llamar? Ay, que no saben que trabajo. Pues en la escuela también están trabajando, entonces si ellos no a poco les sobra el tiempo ni les faltan actividades que hacer, por algo nos están llamando. Entonces es importante darle los espacios. Si no podemos atenderlos nosotros, buscar quien lo atienda. Algunas veces con los niños más pequeños, pues eso no es necesario decirlo, pero cuando ya están más grandecitos, ya así como que no estamos tan al pendiente. Pero sí es bien importante si nos solicitan alguna información o si nos están comentando algo, es importante colaborar con el plantel y especialmente evitar hacer manifestaciones contrarias a la institución delante de nuestros hijos. Yo fui docente por más de 15 años de adolescentes y era bien frecuente escuchar estudiantes, porque todo van y dicen en la escuela, todo lo que nosotros decimos en casa, ellos van y lo replican. Decir, no, pues es que mi mamá me dijo que no le hiciera caso porque estaba loca. Pues a lo mejor hay cosas con lo que ellos no están de acuerdo, pero el estar loca y que no le haga caso para un niño adolescente es como el permiso de hacer lo que quieran en todo el momento. Entonces, imagínense algunas instrucciones que no son
que son para cuestiones de seguridad o para proteger su integridad y que te digan, no, pues es que yo no le tengo que hacer caso. Esas cosas es mejor evitar hacerlas delante de nuestros hijos para no mermar la autoridad de que tienen los docentes en la escuela. Hay que respetar y cumplir los acuerdos que se tomen, tanto en el hacer como en el no hacer. E igualmente, cuando se trata de reparar los efectos o las consecuencias patrimoniales que pudo haber tenido la intervención de nuestro hijo o hija en alguna situación, o los efectos, no sé, emocionales que puede tener, que requieren llevarlo a una atención psicológica, cuando la escuela te dice, sabes qué, hay que dárselo, hay que atenderlo. Y sobre todo, algo muy, muy importante es que cuidemos respetar los horarios escolares. Algunas veces se nos hace es como indignante que queramos dejar a nuestro hijo a las 7:20 o a las 7:30 cuando las clases empiezan hasta las 8. ¿Qué pasa? O sea, que sabes que está su profesor allí. Evidentemente hay guardias para recibirlos, pero algunas escuelas, algunos espacios escolares son muy grandes y tienen zonas, puntos ciegos, que no deberían de existir, pero existen. Estoy dejando a mi hijo media hora a merced de que le pase cualquier cosa por parte de un compañero o por parte de un adulto. Me cercioro de llegar a tiempo a recogerlo por él. O sea, sé que si no llego a tiempo, la escuela puede llamar a la Procuraduría para que recojan a ese niño o niña que no llegó su mamá o su papá. O sea, es importante. ¿Por qué? Porque los expone a que nadie los esté acompañando o cuidando. Si soy personal docente, pues lo tengo que conocer la normativa. Si no conozco del tema, puedo buscar información o solicitarla y capacitarme, porque no tenemos la obligación de saber de todo. Y actualmente al docente se le pide que sea pues experto en su tema, que además sepa de nutrición, que además sepa de relaciones socioemocionales, etcétera, ¿no? Hasta a veces de educación física cuando tenemos estas escuelas multigrado. Entonces, no es la obligación de saber de todo, pero sí de buscar la información que necesito para mantener seguros a las niñas, niños y adolescentes que están bajo mi cuidado. Y también es mi derecho recibir capacitación, pero también mi obligación solicitarla si no soy competente o si no me siento perfectamente capacitado, pues solicitar a mi superioridad que me brinde esa capacitación. Y aquí pues tenemos que escuchar y atender lo que nos digan los estudiantes y cuando nos pidan apoyo, no minimizar ninguna situación, decirle, ay, pues no le hagas caso, o tenemos que estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Si tenemos un estudiante que generalmente es callado y de repente se vuelve contestatario, hay alguna razón que puede estar originada en las dinámicas al interior de la escuela, pero también pueden ser de fuera, ¿no? Tenemos que siempre notificar a nuestro superior cualquier indicio de la posibilidad de un riesgo de violencia. Tenemos que aplicar las acciones y las estrategias, no nada más tenerlas ahí, que ya las sabemos, sino aplicarlas. Trabajar con nuestros estudiantes sobre los valores y actitudes orientados a la cultura de la paz y de la violencia, del autocuidado y del reconocer estas otras formas de interacción que no son saludables. Y por último, establecer los acuerdos de convivencia desde el inicio del ciclo, pero también seguirlos. Yo no puedo pedirle a mis estudiantes que me interrumpan cuando yo interrumpo. Yo no puedo pedirle a los estudiantes que no se pongan apodos cuando yo misma le pongo apodos. Entonces es bien importante, somos el ejemplo y para muchos niños somos a veces el único buen ejemplo que puede tener, lamentablemente, en esas etapas formativas. Si yo soy personal directivo, ¿qué tengo que hacer? Pues igual conocer qué debo hacer y qué no debo hacer para mantener, para garantizar la seguridad y la integridad de estos niños, niñas y adolescentes. Tengo que socializar y aplicar los documentos que norman la convivencia y las relaciones en la escuela entre estudiantes y entre adultos y niños, niñas y adolescentes. Cuidar que se cumplan las guardias de los espacios tienen agencia en la violencia.
es importante, pues en el marco del respeto a su privacidad, pero sí asegurarnos que no hay espacios en donde puedan estarse cometiendo actos contrarios al bienestar de estos niños y niñas. Tenemos que igual atender, documentar y canalizar las situaciones de posible riesgo para la integridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro entorno escolar, informar a nuestro superior jerárquico y generar las condiciones para capacitar al personal que estaba a nuestro mando. Eso es muy importante. La Secretaría tiene estas opciones de capacitación, pero también aquí en la comisión tenemos, pueden solicitarse capacitaciones en materia de derechos humanos. Y sobre todo, una vez que se han determinado estas estrategias o actividades para la prevención y atención de las posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, estarlas revisando, porque la realidad cambia a veces de un día para otro. Tenemos que ver si siguen funcionando, si ya no están funcionando o qué nuevos agentes que potencian o que modifican estas interacciones violentas están ocurriendo en nuestro entorno. A lo mejor ya no nos están funcionando las pláticas en los grupos, a lo mejor podemos hacer una jornada, pero se tienen que estar revisando siempre, porque no son determinantes para siempre. Y para el resto de las personas adultas que conforman la comunidad escolar, como les digo, pues los que trabajan en cafeterías o los proveedores, etcétera, tenemos que actuar inmediatamente aplicando los protocolos vigentes. Cuando se identifiquen es bien importante, la posibilidad de un riesgo a la integridad o a la seguridad de los niños y niñas. No esperarnos a que ya esté. Si yo veo que algo puede ser un foco de violencia o de riesgo, pues dar vista al personal directivo, documentar respetando la privacidad de los niños, niñas y adolescentes y si está dentro de nuestras manos, pues dar parte a la autoridad educativa competente. Es bien importante saber, como padre, madre o tutor, como personal dentro de la escuela, que no, ni el docente ni nadie puede revisar a ningún alumno. Si tenemos la sospecha de que este niño, niña, adolescente está siendo sujeto de violencias de cualquier tipo, ya sea que venga a la escuela ya con evidentes marcas de golpes o que lo vemos que está demasiado delgado o que puede estar atravesando una situación de maltrato, es importante hacerlo con su representante legal, que es su madre, su padre o el tutor legal, y seguir los protocolos de actuación. Tenemos que tener clarísimo que no hay soluciones mágicas ni instantáneas para detener o prevenir la violencia. Si existiera, pues ya se hubiera aplicado hace mucho, ¿no? Pero no existen, y sobre todo porque los fenómenos violentos se van ajustando y van evolucionando, no se quedan. La violencia que se vivía en un entorno escolar hace 20 años no es la misma que se vivió hace 50 años, ni siquiera hace 10 años. Entonces, es bien importante mantenernos informados y que todos es un trabajo conjunto. La seguridad de los niños, niñas y adolescentes depende de los adultos a su alrededor. Que nuestras acciones sean constantes, que tengamos paciencia para ir abonando y construyendo estos entornos seguros y aceptar que tenemos que cambiar, y que es la parte que a mí me toca modificar de mi conducta o de mi forma de actuar ante una situación. Lograr estos entornos libres de violencia para los niños, niñas y adolescentes, en donde además se pueda garantizar y respetar su derecho a la educación de calidad, a mantener su integridad y seguridad personal, al libre desarrollo de su personalidad, toda la serie de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes con respeto o en el marco del interés superior de la niñez, o sea, siempre pensando en su bienestar, no porque a mí se me facilite, no porque yo pueda tener mejor control del grupo, no porque a mí sea más fácil dejarlo a las 7:30 y recogerlo hasta una hora después. No tenemos que todas esas acciones tienen que ser orientadas y pensadas en el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes. Para eso tenemos que inicia con tener la voluntad de hacerlo, ¿sí? Pero solamente se va a lograr estando bien informados, combatiendo las creencias de
es que siempre se ha hecho así, o es que, ay, es que en mis tiempos así se hacía, o es que, ay, ahora sí piden, pero cuando, no, o sea, es importante estar informados, tener información oficial, confirmada, y estar en un proceso continuo de formación. Como les repito, no tenemos la obligación de saber todo, pero sí podemos, y más en estos tiempos, acceder a medios de información confiable y ya certificada. Para cerrar, y una forma de resumen, porque ya se nos está como acabando el tiempo, es importante que cuando tenemos conocimiento directo, porque lo vimos o porque alguien nos los hizo saber, de que hay la posibilidad de un riesgo a la integridad o la seguridad de un niño, niña, adolescente en el entorno escolar, lo que tengo que hacer es informarme de qué me toca a mí, cómo lo tengo, cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Y en dónde. No actuar por mi propia cuenta. O sea, no, no podemos nosotros como mamá de una niña o adolescente ir a regañar o ir a entrevistarnos con otro niño o niña adolescente. Tenemos que saber qué es lo que sí puedo hacer y no empezar a tomar acciones nada más porque me parece que es lo correcto o nada más porque se me ocurrió, porque a veces hasta con buena voluntad, o sea, decir, no, pues es que hay que hacerlo eso. Tenemos que actuar siempre dentro del marco de la legalidad y con estos documentos que ya están creados pensando en ser la herramienta. Tenemos que evitar suponer, decir, es que eso pasa por esto, y también no propagar información que no esté certificada, que no esté confirmada, porque eso no abona a generar espacios de seguros o de buena convivencia. Tenemos que actuar de acuerdo a los protocolos vigentes, seguir, documentar en la medida de lo posible y respetando la privacidad y la confidencialidad de los demás, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, qué fue lo que pasó, si no, algunas cosas son muy complicadas de documentar, pero podemos tal vez buscar si alguien más lo vio, si alguien más pues se dio cuenta o alguien más supo que pueda robustecer lo que yo estoy tratando de denunciar o de informar. Tenemos que informar a la persona competente. Si soy madre, padre o tutor, ir con el director o con el docente, dependiendo de cuál es la situación. Si soy docente, ir con mi superior jerárquico, que puede ser mi coordinador o mi director. Si soy director, pues hay un supervisor. Si soy un supervisor, siempre tenemos una superioridad y es importante porque eso va a permitir que se tomen las acciones correctas. O sea, no, antes de ir a sacar una publicación en redes sociales, es importante hacerlo, dar vista a la parte correspondiente. Tenemos que actuar por medios institucionales. Les reitero, las situaciones de violencia no se gestionan en redes sociales, no se gestionan en los grupos de padres, de madres de las escuelas, se deben atender por los medios oficiales o por los medios institucionales. Y si tenemos conocimiento de un posible riesgo para la integridad, no debemos ser omisos, porque por omisión también se violentan los derechos, y tampoco dilatar o retardar la acción. Esperar, pues a ver en qué acaba, o vamos a ver, es que no estamos seguros. Necesitamos intervenir. Si tengo la duda, actúo respetando, obvio, la presunción de inocencia, respetando, pues también actuando conforme a la edad del estudiante, pero siempre de manera inmediata. No hay que esperar a, como dice el dicho, ¿no? Después de niño ahogado, el pozo tapado. En realidad no podemos prevenir. Estos son los medios de contacto para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en caso de que tengan alguna inquietud o requieran algún tipo de orientación. Y nada más por compartirles, miren, esto es como se ve el protocolo el protocolo hacia M. En este caso es a las recomendaciones generales en casos de situaciones de abuso. Y lo que les digo que me gusta muchísimo porque no necesitamos ser expertos, nos dice, se recomienda, bueno, recibir la información inmediatamente. Se debe evitar hacer preguntas o entrevistas, porque esto revictimiza.
o puede revictimizar a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, o sea, porque se lo dice al profesor, se lo dice al director, etcétera. Eso lo tenemos que evitar. Estar disponible para escuchar al niño, niña, adolescente y proveerle la privacidad para que hable es fundamental. Cuidando no buscar interrogarlo, o sea, no hacerlo, no agobiarlo con una serie de preguntas, pues eso no se va. Cuando no tenemos formación en cómo hablar con estos o cómo tratar estos temas, algunas veces pues o nos gana la emoción o nos gana el querer saber. Entonces, por eso es importante estas tablitas. Igual viene para el caso de acoso escolar o las situaciones de maltrato y viene para cada grupo de las personas adultas dentro de la comunidad escolar. Viene qué hacer y qué evitar para los padres, madres, tutores, para el personal docente, para el personal directivo, para el resto del personal del plantel, para los supervisores de las escuelas. Entonces, por ejemplo, manifestar que tenemos que, algo que se debe hacer es manifestar que le creemos y que le estamos creyendo lo que nos está diciendo y tenemos que evitar cuestionarlo. O sea, decir, a ver, pero si es cierto, a ver, pero ¿cómo? Pero dime, estas cosas no se deben, no las tenemos que evitar hacer los juicios de valor. Y si no, es que eso está mal, o cuando nos estén contando lo que está pasando, estar haciendo, pero ¿cómo? Ay, no, no, es que ya se veía que esa clase de cosas tenemos que mantenerlo neutral para no afectar lo que nos están narrando, pero también para respetar el momento de confianza que nos está teniendo este niño, niña o adolescente. Entonces, yo realmente les recomiendo que echen un vistazo de este material. Les digo, en la parte del acoso escolar se actualizó en el documento del 2024, pero las estrategias que vienen allí son, a mí me parecen que son muy útiles y nos evita tener que buscar en un montón de fuentes. Y si observan, aquí nos viene la bibliografía, que si en caso que quisiéramos abundar o ampliar el tema, pues nos dice a dónde podemos remitirnos, ¿no? No sé si, vamos a ver el chat, por mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera manifestar alguna pregunta. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía 9 minutos. A ver, estoy abriendo el chat, permítanme. El link del material. Ahorita, ¿dónde está el link? No sé si, que no podemos hacer, no vamos a hacer preguntas. Entonces, les voy a compartir el link del material. No sé si me puede apoyar el host para compartirlo en el chat. Permítanme. Muchas gracias, Katy, por esta importante capacitación. Pues agradecer a todas y a todos. Espero que la hayamos disfrutado y aprendido mucho de cuál es el rol tan importante que nos corresponde asegurarnos de aportar para la construcción de espacios seguros para nuestras infancias y adolescencias. Y por supuesto, recordarles que la siguiente capacitación la tendremos el 11 de mayo, porque el 10 de mayo es domingo. Entonces se recorre al lunes 11 de mayo. No se lo pierdan a las 9 de la mañana, nuevamente aquí por esta misma liga y canal de Zoom. No se olviden de hacer su registro. Si no lo hicieron, todavía están a momento de hacerlo. Asegúrense de contar con cada uno de sus registros y acudan a cada una de estas capacitaciones para que puedan lograr conseguir la constancia de formación de este programa integral que está siendo entregado, estará siendo entregado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en la ceremonia de entrega de galardones del Premio Estatal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de este año. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta también al Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad por su importante y valiosísimo apoyo en la interpretación con Dacio Osuna de lengua de señas mexicana. Acuérdense también de contestar el link de la encuesta de salida que les permitirá identificar y valorar
qué tanto aprendieron, qué tanto identificaron de ese conocimiento que faltaba en esta ocasión. Espero con mucho cariño a la siguiente capacitación del mes de mayo. El 11 de mayo no se les olvide y recuerden que estaremos aquí nuevamente para aprender sobre derechos humanos. Hasta la próxima.